Buenas tardes, mis queridos hermanos de YouTube. Quiero hacerles llegar una palabra del Señor, la cual es el alimento espiritual para cada uno. Se encuentra en Efesios 6, versículo 10. Se llama, por nombre, el título es la armadura de Dios. Y comenzamos esta palabra en el nombre de Jesucristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha ni contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos, el fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé de él como debo hablar. Dios le bendiga mucho. Vamos a tocar unos temas muy importantes de la armadura de Dios. Vamos a tocar los que comenzamos el Evangelio. El Evangelio, cuando uno comienza, primero llega al Evangelio como un principiante. Entonces, cuando nosotros llegamos como principiante, Satanás nos manda justamente a los principados a que nos tiente, a que nos haga caer, a que no tengamos las fuerzas para seguir cuando tenemos luchas y pruebas a través de esos demonios. Cuando Dios en su misericordia nos va levantando y nos hace pasar a un segundo escalón en esta escalera hacia el cielo, lo que hace el diablo es mandarnos no solamente a principados, sino también nos manda a potestades. Entonces, si estamos en el primer escalón y pasamos hacia el segundo escalón, en esta ida hacia el cielo, tenemos dos demonios, pero en cantidades, dos tipos de demonios que empiezan a atacar la vida del ser humano en el cristianismo. Cuando Dios en su misericordia nos levanta y nos hace pasar a un tercer escalón, ya tenemos luchas contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso me indica la palabra de Dios, la que es fiel y verdadera, la que nos da la fuerza para seguir hacia adelante. La palabra de Dios, la que nos alimenta, la que nos da la fuerza todos los días para poder que nuestra alma y nuestro espíritu se alimenten de verdad. Hay otro cuarto demonio, el cual dice que son huéspedes espirituales. Quiere decir que son huéspedes que ya llegan con tanta ímpetu a nuestra vida para que podamos ser derribados, echados debajo de la tierra, debajo de las piedras. Esas son las formas de los demonios que actúan sobre un hombre que el Señor va levantando escalón por escalón. Primero pasamos al primer escalón, donde son los principados que vienen y nos quieren derribar. Cuando pasamos al segundo escalón, el Señor nos levanta para el segundo escalón. Ya son potestades. Cuando pasamos al tercer escalón, por misericordia de Dios, ya son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando ya pasamos a otro escalón y el Señor ya nos empieza a levantar para predicar su grandeza en grandes lugares o en las plazas o allí en los mismos templos evangélicos, ya son huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son de las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Cuando ya esos demonios no pueden con uno,
no pueden con el hermano o con el joven que se humilló al Señor y el Señor lo ensalzó. Ya directamente es el mismo diablo que viene con toda su armadura, con toda su fuerza a querer derribar a ese soldado de Cristo. Pero hay una cosa muy linda que dice que la palabra del Señor dice: y tanto tomá la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. ¿Y cuál es la armadura de Dios, mi querido amigo, mi querido hermano que está metido en este canal y escuchando la palabra del Señor? La armadura de Dios es para que nosotros podamos resistir en el día malo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ceñidos. Esa es nuestra primera armadura, el cinturón, estar ceñido con el cinturón en vosotros y en vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza. La coraza es lo que también está dentro de nuestro cuerpo espiritual, que es la palabra del Señor, que es la justicia. Dice: calzad vuestros pies con el apresto del Evangelio. ¿Cuál es la forma de calzar nuestros pies? Es predicar, es ir a las esquinas, es ir a las plazas, es estar en las calles predicando. Ese es el apresto del Evangelio, que el Evangelio se haga presente en todo lugar, en toda plaza, en toda calle, donde andemos, ahí el presto del Evangelio esté con nosotros. El Evangelio de la paz. Y sobre todo dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno, del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, es un casco que entra en nuestra cabeza, en nuestra mente, para que no tengamos malos pensamientos, para que aquí no nos ataque el diablo, porque ahí ya cuando esos poderes malignos que nos mandó primero no pudieron, el diablo viene con todas esas acechanzas para derribar nuestra mente. Ahí se nos va, ahí en la mente, donde a veces los malos pensamientos vienen, donde se nos presenta aquello, se nos presenta lo otro. Pero aquí tenemos que estar nosotros firmes, dice la palabra del Señor, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si la espada del Espíritu está en nosotros, que es la palabra del Señor, yo creo que Satanás va a seguir luchando, pero ya no va a seguir con el poder que nos viene atrayendo desde el principio. Entonces, la palabra del Señor muestra este misterio, que cuando uno empieza a encaminarse en el Evangelio, son los principados. Cuando ya ha tomado y ha seguido un escalón más, ya no es los principados, sino son las potestades. Y cuando ya el Señor en un momento cuando nos levanta nuevamente, ya son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y de ahí vienen las huestes espirituales. Quiere decir que nos ataca espiritualmente ya. No nos muestra cosas del mundo, sino que nos ataca espiritualmente. ¿Cuál es la forma del ataque espiritual? Es cuando no tenemos ya deseo de continuar nuestro camino hacia nuestra ciudadanía que está en el reino de los cielos. Buscar el reino de los cielos y su justicia, y lo demás se va a ser añadido, dice la palabra del Señor. Entonces, esta es una de las maneras que el diablo